Bueno, como les decía, después de que el libro se trató todas las características o rasgos que iban formando este retrato de lo que es un hombre piadoso, el libro cierra con una sección respecto a la unión mística entre Cristo y el creyente. Y yo quiero que busquemos Cantares 2:16. Dice Cantares 2:16, mi amado es mío y yo suya. Mi amado es mío y yo suya. Si uno ignora, ¿verdad?, lo que el autor ha venido hablando, uno pudiera preguntarse, bueno, ¿y esto como qué relación guarda con todos estos rasgos que hemos estado estudiando? Y ciertamente, al menos cuando uno lo revisa en su edición en inglés, esta sección es muy rica en todo lo que él escribe. He tratado de acomodar algunas cosas para quizás evitar un poco la redundancia y ayudar con la unidad de pensamiento que él busca transmitir. Pero el punto es este, al final de cuentas, ser un hombre piadoso es ser un hombre de Cristo, es un hombre que está unido a Cristo. Y ya aquí en las predicaciones, en diferentes momentos, ustedes han notado cómo de cuando en cuando, ¿verdad?, nosotros debemos recordar esta expresión tan pequeña pero tan importante, en Cristo. Es como Sinclair Ferguson, ¿verdad?, en su libro que también una vez estudiamos en el curso acerca del Evangelio y la ley, que la palabra cristiano realmente aparece muy poco en la Escritura. De hecho, cuando lo leemos por primera vez en el libro de Hechos, su origen más bien parece hasta despectivo, ¿verdad? De ahí se le llamó cristianos por primera vez. Se parece más bien su origen. Lo que encontramos más es esa expresión a los que están en tal iglesia en Cristo, ¿verdad? En Cristo, en Cristo, en Cristo constantemente. Y esto lo enfatizo porque, como les digo, la exposición no va a ser una meditación amplia de Cantares 2:16. Este fue como la punta de lanza de Thomas Watson, ¿verdad? Él menciona este versículo y en ocasiones va a estar volviendo a Cantares. Claramente el entendimiento de este hermano es que en Cantares encontramos una relación más profunda que el del hombre y la mujer, es la de Cristo y la iglesia. Y esto para toda persona, independientemente de cómo se acerque al libro de Cantares, debería estar de acuerdo. Es decir, es mi postura que estudiar el libro de Cantares sí tiene que enseñarle mucho a uno acerca de la relación matrimonial y del deleite que hay en la relación matrimonial entre el marido y la mujer. Sabemos cómo Dios y el Espíritu Santo inspiró a Salomón a hablar acerca de este bello lazo matrimonial. Y como en muchos otros aspectos, cuando uno considera la vida de Salomón, una manera inapropiada o un tanto incrédula de acercarse al libro, es decir, y bueno, ¿qué tiene que decirnos Salomón acerca de nosotros del matrimonio, verdad? Siendo lo que nos narra la Escritura acerca de él. Pero nuevamente la inspiración del Espíritu Santo utilizó a hombres falibles para que escribieran infaliblemente lo que era el consejo de Dios. Entonces, en este caso, la falta de virtud y desobediencia de Salomón no niega ninguna riqueza que uno pueda tener acerca de que ciertamente esa fidelidad matrimonial y ese lecho matrimonial es deleitoso. Pero como les digo, históricamente los hombres del Señor han entendido que quedarnos ahí sería quedarnos cortos. La Biblia nos habla de que grande es este misterio. ¿Verdad? Nos dice Pablo en Efesios 5. Mas yo digo esto ¿de quién? De Cristo y la iglesia. Entonces, Pablo va de esas realidades particulares. Mujeres, amad a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y mujeres, respetad a vuestros maridos, a algo más allá. Nos da a entender de que cuando en Génesis vemos el matrimonio establecido, ese no fue el comienzo del matrimonio, esa fue más bien una forma del Señor ilustrar algo que venía de más atrás. El hecho de que al Señor se le dio un pueblo, al que iba a tomar como esposa. Entonces aquí vemos tres aspectos generales que hay en la relación matrimonial y
propiamente en esta unión del creyente con Cristo. Hay un símbolo de afecto, vemos cómo le llama, mi amado. Hay un término de apropiación. Él dice, es mío. Es lo que todo creyente debe decir del Señor, que es suyo también particularmente. Y vemos también una rendición o una santa resignación. Y yo soy suyo, o aquí obviamente hablando la mujer, y yo soy suya. Entonces, la doctrina en esencia es que hay una unión marital entre Cristo y los creyentes. Ciertamente el Señor, en su condición de mediador, comparte con nosotros la naturaleza humana, pero hay una unión sagrada, espiritual, o como también se le califica, y el término que he estado utilizando, una unión mística. Y con ello no queremos hablar de algo misterioso, ¿verdad? O mucho menos imaginario. Es una unión real. Pero cuando usamos el término místico, estamos también reconociendo que en última instancia nuestro lenguaje humano y nuestra capacidad finita se queda corta para poder describir plenamente qué es estar unidos a Cristo. Sabemos que estamos unidos porque, como les digo, constantemente es el lenguaje de la Escritura. En Cristo, en Cristo. Pero ¿qué es estar unido a Cristo? Y ahí es donde las palabras se nos empiezan a quedar cortas y las analogías en la Escritura nos dan la ayuda. Bueno, en parte es como estar casados con el Señor. Como dos carnes se hacen una cuando nos casamos, ¿verdad? Ese es el lenguaje que se utiliza. Bueno, aquí también la Biblia usa lenguaje similar acerca de cuando estamos unidos a Cristo y que somos uno con Él. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Los dos serán una sola carne, es el lenguaje que tenemos en Génesis. Aquí tenemos un lenguaje, nuevamente sin que nosotros adoptemos esa postura de menospreciar lo físico, pero es el lenguaje espiritual, ¿verdad? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por supuesto, si se nos habla de estar unidos a Cristo es porque antes no lo estábamos. Y para estar unidos a Cristo también significa que tiene que haber una separación. Este hermano lo expresa como el corazón debe separarse de todos los demás amantes. Como en el matrimonio hay un abandono del padre y de la madre, como dice el Salmo 45:10, que nos olvidemos de nuestro pueblo y de la casa de tu padre. Así debe haber un abandono de nuestros pecados anteriores, una ruptura de la antigua alianza con el infierno antes de que podamos unirnos a Cristo. Por ejemplo, veamos Oseas 14:8. Oseas 14:8, después del libro de Daniel, al final de este libro dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Vemos ese cortar, ¿verdad? En esta promesa que se nos da aquí en Oseas, es este pueblo, y recuerden, Efraín representando a las tribus del norte. Oseas es primeramente un libro profético dirigido a las 10 tribus, y sabemos cuál fue el desenlace, ¿verdad? De estas tribus, principalmente descritas en Samaria, y los muchos ídolos que luego llegaron ahí, el sincretismo religioso. Pero dice el Señor, Efraín, ¿verdad? Llegará el día en que dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Qué más tendré yo que ver con ellos? Hay una ruptura, hay una separación. ¿Qué más tenemos que ver con ellos? Aquellos pecados que antes se miraban como amantes, ahora son dolorosos o son dolores. Debe haber un divorcio antes de una unión. O como estuvimos estudiando en la carta a los Romanos, en Romanos 6 y Romanos 7, cosas de las que ahora nos avergonzamos. O sea, antes pudimos encontrar en ellas algún deleite temporal, pasajero, como lo son las consecuencias del pecado. Pero ya en el Señor, nosotros decimos, yo ya no quiero nada con eso, ya quedó atrás. ¿Qué provecho teníamos de aquellas cosas?, nos pregunta Pablo. O también, como vimos en esta misma carta en Romanos 7, también se nos describe, ¿verdad?, el hecho de cómo debemos cortar esa antigua alianza, aquella relación opresora que teníamos
con el pecado y con la ley. Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para ser de Cristo, primero tuvimos que morir. Tuvo que haber un caso de viudez, como vimos acá, pero quien moría no era la ley, sino nosotros. ¿Para qué? Para que muriendo en Cristo y siendo resucitados con Él, ahora le pertenezcamos a Él. Y como todo matrimonio, ¿cuál es el propósito? Es el hecho de que dos personas que no vivían juntas, ahora puedan vivir juntas. Bueno, en un sentido también eso se espera de nosotros cuando somos unidos al Señor, que habitemos o cohabitemos con Él. Leo para ustedes rápidamente, dice Efesios 2:17, que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los que estábamos lejos, el Señor nos trae ahora cerca para estar con Él. También nos dice Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No solamente es el hecho de este concepto de familia de Dios, de que Él nos acerque a Él, es que mora en nosotros. El Padre y el Hijo, a través del Espíritu, morando en el creyente. Ahora también, como leíamos aquí en Romanos 7:4, el propósito de esta unión no es solamente ese hecho de la presencia del Señor con nosotros, sino que también se nos dice que hemos muerto y resucitado a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito, de que el Señor nos una a Él. Obviamente Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu, y muchos otros pasajes que nos hablan de cómo debemos conducirnos delante del Señor, dando fruto abundante que le glorifique, vidas dignas de la vocación con la que hemos sido llamados. Pero hay más cosas que podemos decir de esta unión. También podemos decir que esta unión nunca termina. Todo matrimonio terrenal llegará a su fin, de una u otra manera. La gran mayoría llegará a su fin por la muerte de los dos cónyuges, eventualmente. Y aún de los que estén casados para el momento en que Cristo regrese, también ahí será el fin de su matrimonio. Porque luego seremos como los ángeles del Señor, que no se casan ni se dan en casamiento. Todo matrimonio terrenal tiene fecha de expiración, pero la unión con Cristo, el matrimonio con el Señor, nunca dejará de ser. Vean cómo lo expresa Oseas, y por supuesto, si tenemos que hablar de nuestra unión con el Señor en términos de matrimonio, no hay un libro como Oseas. Bueno, yo me voy a limitar, ¿verdad?, al capítulo 2, pero ganas no me faltan de hablar mucho más de Oseas. Pero bueno, dice Oseas 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo para siempre. Hay que leer el versículo 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Hermanos, esas son palabras hermosas, porque precisamente lo que Dios estaba ilustrando visiblemente al pueblo con el mandato que le dio a Oseas, a través de casarse con Gomer y los hijos que ella tuvo, es que aquellos a los que en su momento el Señor les dijo que ya no eran pueblo suyo, Él les dice, son pueblo mío. Para los que Él no era su Dios, ahora son su Dios,
Él es su Dios nuevamente. Por eso Él revierte los nombres que originalmente se le pusieron a esos hijos, ¿verdad? Dice el versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Para siempre, para siempre. Sí, cuando uno estudia Oseas, uno se puede admirar en parte la comisión que el Señor le dio a este hombre, de tener que ir a buscar nuevamente a esta mujer que le había sido infiel. Oseas fue un gran marido, pero hermanos, Cristo es todavía mucho mejor marido que Oseas. Él vino para dar su vida por nosotros, para desposarnos, para romper ese yugo que teníamos con el pecado y hacernos de él. También hay otros aspectos interesantes cuando nosotros consideramos esta unión con el Señor, cuando entendemos el contexto de las uniones como se daban en la antigüedad en el marco de la Escritura y sobre todo en la tradición dentro del pueblo de Israel. Nosotros leemos constantemente, ¿verdad?, de que alguien desposaba o se desposaba con una persona, pero no la conocía hasta tiempo después. Lo más cercano es obviamente lo que nosotros tenemos ahora con el compromiso, ¿verdad? Cuando entregamos el anillo de compromiso hay una intención seria ya de casarse, ¿verdad? Obviamente nosotros en nuestra visión cristiana, y sé que esto a veces suscita preguntas y lo hemos hablado en ocasiones con algunos en las consejerías, que difícil, porque como no encontramos ese concepto de noviazgo en la Escritura, ¿cómo hacemos? Es que lo que encontramos es algo todavía más formal, ¿verdad? Estaba este concepto de desposarse. Entonces, en el momento que damos el anillo, decimos, ahora sí. Ahora, entre nosotros sabemos que en el momento que usted como varón fue y buscó una hermana es porque desde el inicio ya tenía esa intención de que sea para matrimonio. Y si en algún momento sabe que no va, pues todo termina ahí. Pero que esa siempre es la intención. No como solía, ¿verdad?, de dar aquel ejemplo el pastor Alexander, ¿verdad?, de aquel papá que le decía a la hija, ¿verdad?, como, a mí no me presenta a esos muchachos, ya ahora sí, ese sí me lo presenta, ¿verdad? No, esa no es la forma en que nosotros lo abordamos. Siempre está esa intención. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque nosotros, en un sentido, podríamos decir que más apropiadamente este tiempo es el tiempo del compromiso con el Señor. El matrimonio no se ha consumado, porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis 19, se nos habla a nosotros de que será en ese entonces, ¿verdad?, cuando se celebrarán las bodas del Cordero. Entonces tenemos en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La cena de las bodas del Cordero. Muchas otras parábolas de Cristo en los evangelios también usan esta imagen, ¿verdad? De Él invitando a las bodas. ¿Y quiénes van a ser los que van a estar en ese gran día de la cena de las bodas del Cordero? Bueno, hermanos, nosotros debemos tener esa plena garantía de que el Señor no nos va a dejar plantados. El matrimonio va a ser consumado. Él vendrá por nosotros y estaremos con Él para siempre. Como también dice 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos a buscarlo un momento. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En aplicaciones directas entonces del hecho de que estemos unidos a Cristo. La primera,
no voy a ahondar mucho en esto, pero para aquellos hermanos fue mucho más relevante en aquel entonces, es que si Cristo es la cabeza, no lo es el Papa. Nada más quiero resaltarlo para ver cómo ellos constantemente, ¿verdad?, tenían siempre esa ¿cómo decirlo?, esa resolución de aprovechar cada instante para recordar, solo Cristo es la cabeza, no lo es el Papa. Eso es una abominación. No existe dos cabezas, solo una. Ahora, en segundo lugar, si estamos unidos a Cristo como su cabeza, como nuestra cabeza, como nuestro marido, debemos hacernos algunas preguntas. Recordemos que aquí nosotros somos los que adoptamos este papel de ser la mujer, la esposa. ¿Hemos escogido a Cristo como objeto de nuestro amor? ¿Verdad? Muchos de estos pasajes nos enfatizan el hecho de Dios es el que escoge. Pero eso no niega nuestra responsabilidad de consciente e intencionalmente también decir, yo escojo a Cristo. Por eso también él pregunta, ¿hemos dado nuestro sí a esta unión? ¿Recuerdan cómo a Rebeca se le pregunta, ¿verdad?, si se va a ir? A nosotros también. Por decirlo así, se nos cuestiona, ¿ha dado usted este sí a esta unión? O sea, nuestro cristianismo no es simplemente algo de costumbre, sino que yo he dicho, sí, acepto. Yo acepto a Cristo. Nuevamente, no en el sentido arminiano, como a veces se entiende esa expresión, pero sí de la responsabilidad. De nuevo, esto no anula nuestra responsabilidad, que nosotros decimos sí al Señor, lo queremos a Él, que nos apropiamos de Él por la fe. Esa es la tercera pregunta. ¿Nos hemos apropiado de Cristo por la fe? ¿Cómo es que podemos decir que Cristo es nuestro? Bueno, es por la fe, porque por la fe es que nosotros tomamos esas promesas. Por fe decimos que creemos en el Señor y en lo que Él ha prometido y que lo va a cumplir. También, como notamos en ese versículo de Cantares, y yo soy suya. Nos hemos dado a Cristo. Todo mi ser le pertenece. Me entrego en cuerpo y alma al Señor. Debemos tomar esos votos matrimoniales que dijimos en su momento los que estamos casados y pensar nuevamente, ¿es así? ¿Es el lenguaje que también hemos empleado para con el Señor? En la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Yo solo soy del Señor. Le doy el sí a Cristo para decirle no a todo lo demás. Otras inferencias de esta unión mística, la dignidad que está en ello. Hermanos, estamos siendo unidos a Cristo, el Hijo de Dios. Ciertamente fue humillado, pero también exaltado, y lo será hasta lo sumo. Cuando el Señor ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, que toda rodilla se doble y reconozca que Él es el Señor. Solo Él. Ese es nuestro marido. Deberíamos presumir de Cristo. También la felicidad de esta unión. Es el mejor esposo. Dice el lenguaje de Cantares, vean cómo lo expresa. Cantares 5:10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Uno entre 10,000. Así de selecto, así de escogido. No hay como nuestro Señor. ¿No deberíamos estar felices de tener al mejor de los esposos? El que nos amó hasta la muerte, el que nos ha vestido con su justicia, dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió
y como a novia adornada con sus joyas. También podemos recordar esos pasajes en Apocalipsis, ¿verdad? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Hermanos, es así. Tenemos el mejor marido, el que no tiene problemas de presupuesto para vestir así a su esposa. Y eso es, de hecho, otro aspecto que debemos considerar, la riqueza en este matrimonio. Recibimos un reino y toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Recibimos un reino, toda riqueza. ¿Por qué? Porque hablamos de aquel al que le pertenece todo. Él es el creador de todas las cosas. Tiene todos los recursos a su disposición. También debemos considerar que aunque esperamos esa consumación, igual tenemos en la palabra una manera en que Cristo nos viene a visitar, en que su presencia es cierta entre nosotros. Ciertamente invocamos su nombre en estas reuniones, pero especialmente cada domingo a través de la predicación de la palabra, tenemos, por decirlo así, el gozo de encontrarnos con el Señor, de recibirle una vez más. Y de nuevo debemos pensar en esa felicidad de la esposa cuando el marido llega a casa. Bueno, así es como el Señor cada domingo nos visita. Deberíamos esperar con esa misma alegría ese momento en que el Señor viene con nosotros, a través de su palabra y a través de los medios de gracia, a través de la cena del Señor también. También hay una palabra muy seria de cautela aquí, y es cuán terrible es atacar a la esposa de Cristo. En Hechos 9:4, ¿cuáles fueron las palabras del Señor para Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Como la gran mayoría señala. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Era la iglesia, a los del camino. Pero el Señor le dice a Pablo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué? Porque el Señor no es indiferente a lo que nos pasa a nosotros. También recuerden ese lenguaje profético que tenemos como en el libro de Zacarías, en Zacarías capítulo 2, versículo 8, teníamos esta expresión de la niña de sus ojos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Cuánto cuidamos nuestros ojos? Bueno, el Señor, sabemos, es espíritu, no tiene un cuerpo, pero para que entendamos, nos dice, así de preciados, así de con sumo cuidado tengo con ustedes, que el que se mete con ustedes es como si se metiera con la niña de mi ojo. Por eso están estas palabras de advertencia para todos aquellos que despojaron, que se burlaron, que oprimieron a los que son del Señor. Ninguna de esas afrentas quedará sin castigo. Todos aquellos que impenitentes acosaron al pueblo del Señor recibirán el pago de parte de Cristo, porque todo juicio ha sido dado al Hijo y lo ejecutará. ¿Por qué? Porque Él cuida de su esposa. En muchos pasajes, como les digo, este mismo es uno de ellos. Varios de los profetas menores, cuando los estudiamos, nos hablan en esos términos. Lo mismo encontramos en los profetas mayores. Pero leo para ustedes Isaías 49:26, que dice: y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino.
y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso es que también esta unión con el Señor nos debe traer consuelo. Aunque el mundo nos odie, aunque el mundo nos oprima, Cristo nos ama, Cristo es nuestro esposo, nada nos va a separar de Él. Aunque seamos débiles, también tenemos a Cristo como nuestro esposo, el que es el fuerte, el soberano. Aún a la muerte pone fin a todo matrimonio en la tierra, pero la muerte para nosotros es más bien ir con el Señor. Es adelantarnos para estar con Él. Por eso es que en un sentido siempre deberíamos estar dispuestos a soltar el ancla. Recuerden esta expresión de Pablo en Filipenses 1:23. Vamos a leerla. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Quienes han estudiado el pasaje o han escuchado exposiciones, ¿verdad? Este deseo de partir y estar con Cristo, ¿verdad? Daba esa idea de aquel que precisamente, ¿verdad? Suelta el ancla para que la embarcación ya se vaya. Y eso es la muerte para nosotros, hermanos. Es simplemente ya soltar las amarras con este mundo para estar con Cristo. En el día del juicio no temeremos porque Él será nuestro juez, no para acusarnos, sino para defendernos. ¿Cuáles deberes implica esta unión? Bueno, hermanos, cuando somos acusados por la ley y por Satanás, ¿qué debemos decir nosotros? Bueno, sí, ciertamente somos deudores, pero mi esposo ya pagó. En la forma en que lo pone él es literalmente así, como que nos vienen a cobrar, hable con mi marido. Él ya pagó. Hermanos, cuando esté esa conciencia acusada por el pecado, recordemos aquella imagen que tenemos en Zacarías capítulo 3, en esta visión respecto al sumo sacerdote Josué y esas vestiduras viles, inmundas, contaminadas con lo más inmundo que uno puede imaginarse, y está Satanás acusando. Y esto es lo mejor que tiene, es el sumo sacerdote, el que tenía que representar al pueblo. ¿Qué dice el Señor? Satanás, Jehová te reprenda. A Josué, que le quiten las vestiduras y pónganle ropas de gala. Ese es el lenguaje, ropas elegantes. Pónganle mitra en su cabeza, una corona, pero no cualquier corona, una sumamente fina. Mira, he quitado de ti tu pecado. Eso es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, hermanos. Todo nuestro pecado ha sido expiado y se nos han dado vestiduras de justicia. Así es como nos ve el Señor cuando estamos unidos por la fe a Cristo. Esto no es tomar a la ligera el pecado, es combatir el pecado con la verdad del Evangelio. Cristo no nos abandona, aunque ciertamente podamos sentir que retire su presencia por un tiempo. Si recordamos en Cantares, ¿qué sucede en ese diálogo entre el marido y la mujer? Hay un momento, ¿verdad?, en que no está el marido y ella está buscándolo. Bueno, concedamos aquí un poco esa imagen también para entender el hecho de lo que es para nosotros a veces sentir que Cristo no está cerca de nosotros. Pero es simplemente eso. Es un cambio en la relación, no es una anulación del matrimonio. Él siempre será nuestro marido. Él nunca nos abandonará. Por eso es que muchos predicadores lo podemos decir de esta forma, ¿verdad?
a los hombres principalmente. Pero, ¿qué día puede dejar usted a su esposa? El día que Cristo deje la suya. Él nunca nos va a dejar, hermanos. Cristo no nos abandona. Entonces, recordemos una vez más esas verdades fundamentales. Cuando por nuestro descuido, cuando por nuestra negligencia en el uso de los medios de gracia, cuando por el pecado, precisamente sentimos como ese apartar el rostro del Señor de nosotros, que su presencia no está, no olvidemos que Él no nos dejará para siempre, sino que está tratando con nosotros, disciplinándonos también. Como hemos visto, el lenguaje también del matrimonio tiene que ser un lenguaje de gozo. Alégrate porque te ha vestido, ¿verdad? Con estas vestiduras finas, con estas joyas. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, Filipenses 4:4. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Cuando nosotros aplicamos la verdad de quién es nuestro marido, encontraremos gozo siempre. Finalmente, adornemos este matrimonio. Pongámonos el velo, las joyas, que diría Thomas Watson, las gracias del Evangelio, ¿verdad? Nosotros tenemos lenguaje así. Colosenses es uno de los pasajes más conocidos y que viene a mi mente, ¿verdad? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. También, vamos a ver si recuerdo bien la cita, es Pablo escribiendo en su carta a Tito, creo que es, vamos a ver. No la tenía anotada, pero aquí está, Tito 2:10, ¿verdad? Exhorta a los siervos, dice el 9, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen. Esa es la forma en que a veces también se nos llama a vivir. O sea, el Evangelio, ese es el mensaje de Dios, ¿verdad? Que es poder de Dios para salvación. Pero el cómo vivimos nos adorna ese mensaje. Y nosotros como esposa de Cristo estamos entonces llamados a conducirnos como tales, vistiendo bien, poniéndonos las joyas de la gracia, vistiéndonos como aquellos que hemos sido escogidos para ser su esposa. Y de hecho eso es lo que Cristo está haciendo. El lenguaje de Pablo en Efesios 5 nos habla de que nosotros como maridos tenemos esa responsabilidad, que es lo que Cristo está haciendo en general con su iglesia. ¿Cuál es? Que a través de la palabra estemos siendo santificados para presentarse a sí mismo una esposa, ¿verdad?, ataviada. Voy a dejar de parafrasear y voy a leerlo. Dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como en el día final seremos presentados. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de su palabra. Y en esto nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque es parte de la santificación. Dios nos santifica y nosotros también somos responsables en nuestra santificación para conducirnos como esposa del Señor. Y hermanos, en resumen, esto es lo que concluye el libro de la imagen del hombre piadoso. ¿Por qué? Porque el hombre piadoso ama a su Señor. Y el que ama a su Señor vivirá para Él y entonces se caracterizará con cada uno de esos trazos, como le solíamos decir esos viernes, cada trazo para que al final quedara ese rostro de un hombre piadoso, que al final, ¿cómo se tiene que ver? Como Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y demos gracias por todo lo que nos enseñó a través de este estudio. Oremos.
Bendito tu nombre, Señor. Y realmente nosotros seamos confrontados a veces por nuestra falta de diligencia, de gratitud, de aplicar estas analogías de la Escritura de manera práctica a nuestro día a día. Estamos desposados con Cristo. No hay mejor marido que Él. Que esto nos impulse, nos estimule a vivir piadosamente delante de ti. Que los hombres puedan ver que un hombre piadoso es aquel que ha sido desposado con Cristo, con el quien aguardamos ese día en que venga por nosotros para estar con Él para siempre. Gracias por lo que aprendimos y yo te ruego desde ya por el material que consideraremos a futuro. Danos discernimiento a los pastores para la selección del material y también el animarnos a estar presentes todas las veces que podamos, los últimos viernes de cada mes, para exhortarnos unos a otros como hombres para vivir para ti. En Cristo te lo pedimos, nuestro Señor, nuestro Esposo. Amén.